En las tierras morelenses nació un hombre que desafió un imperio, un hombre que se convirtió en leyenda, pero detrás del nombre de Emiliano Zapata existen historias, secretos y misterios que aún hoy siguen causando preguntas. ¿Quién fue realmente Emiliano Zapata? ¿Fue solo un líder revolucionario o existieron secretos que la historia nunca terminó por revelar? En este episodio de Voz Misterio, Historias Ocultas, recorreremos la vida del legendario general Emiliano Zapata, desde su nacimiento en Anenehuilco, Morelos, hasta el trágico día de su muerte en la hacienda de Chinameca. Acompáñanos hoy en un viaje lleno de enigmas, documentos históricos, relatos por conocidos y teorías que siguen despertando la curiosidad de miles de personas más de un siglo después. Emiliano Zapata, la historia oculta del caudillo del sur, su vida, revolución y el misterio de su muerte. En este momento, iniciamos. En los campos de Morelos nació un hombre que nunca buscó riquezas ni poder, buscaba justicia para quienes habían perdido sus tierras. Su nombre se convertiría en un símbolo de lucha y resistencia. Él es Emiliano Zapata. Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenehuilco, Morelos. Creció en una familia campesina dedicada al campo y a la crianza de animales. Desde joven conoció los problemas de los pueblos campesinos y la pérdida de tierras frente a grandes haciendas. Aprendió el gran valor que tiene la tierra para las comunidades. Para muchos era solo un joven campesino, pero las injusticias que vio desde niño estaban formando al hombre que años después desafiaría a todo un sistema. Y así, conforme pasó el tiempo, en 1909 fue elegido representante de Anenehuilco para defender las tierras del pueblo. Y es así como poco a poco se fue enfrentando a los hacendados y al gobierno de Porfirio Díaz. Y en 1911 se levantó en armas. Su lema: Tierra y Libertad. Se unió inicialmente al movimiento contra Porfirio Díaz, pero después rompió con Francisco I. Madero al considerar que no cumplía con la devolución de tierras. Zapata no buscaba sentarse en una silla presidencial. Su batalla era por algo que para él valía más que el poder: la tierra de su pueblo. Pero vale mencionar que antes de tomar las armas, Zapata fue un defensor legal de su pueblo. En Anenehuilco, los campesinos conservaban documentos antiguos que demostraban la propiedad de sus tierras. Emiliano participó en la recuperación de esos títulos y en los reclamos contra las haciendas que habían avanzado sobre terrenos comunales. Y así es como, antes de convertirse en el hombre del fusil y el caballo, Zapata fue un hombre que buscó defender la tierra con documentos en la mano. Pero cuando las leyes no escuchaban al pueblo, decidió luchar de otra manera. Porque la tierra no era solo una propiedad para Zapata. Para muchos hacendados, las tierras eran riquezas y producción. Pero para los pueblos de Morelos representaba identidad, historia y la herencia de sus antepasados. Para Zapata, perder una parcela no significaba solamente perder un terreno, significaba perder la memoria de todo un pueblo. Como punto muy importante, vale mencionar que el famoso Plan de Ayala nació de una decepción. Zapata apoyó inicialmente a Francisco I. Madero porque esperaba que la revolución trajera la devolución de las tierras. Al ver que eso no ocurría rápidamente, rompió con él y en 1911 proclamó el Plan de Ayala, donde exigía una profunda reforma agraria. Y es así como el hombre que ayudó a derribar una dictadura pronto se convertiría en uno de los mayores críticos. ¿Por qué?
porque para Zapata la revolución no tenía sentido si el campesino seguía sin sus tierras. Y entre la historia de Emiliano Zapata existe algo oculto que muchos no sabíamos, que él fue el revolucionario que terminó enfrentando a los revolucionarios. Muchos pensaron que al caer Porfirio Díaz llegaría la paz para México en aquel entonces, pero para Emiliano Zapata la verdadera lucha apenas comenzaba, porque los hombres que habían prometido cambiar al país pronto se convertirían en sus nuevos adversarios. Increíble, ¿verdad? Y así fue como para Zapata cambiar a un presidente no era suficiente si el campesino seguía sin recuperar la tierra que le habían quitado. Después del golpe de estado contra Madero en 1913, Victoriano Huerta tomó el poder. Zapata se negó a reconocerlo y continuó la lucha armada. Mientras otros revolucionarios combatían en diferentes regiones, el movimiento zapatista seguía creciendo en Morelos bajo la bandera de Tierra y Libertad. Vale mencionar que tras la caída de Huerta, muchos revolucionarios pensaron que finalmente habría un acuerdo, pero las diferencias entre Zapata y Venustiano Carranza fueron profundas. Carranza representaba un proyecto político más enfocado en reorganizar al gobierno, mientras que Zapata insistía en la prioridad que debía de ser entregar las tierras a los campesinos. La ruptura llegó a tal punto que Carranza consideró al movimiento zapatista una amenaza y buscó eliminarlo. Pero antes de continuar, descubramos quién fue rápidamente Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue un político y militar mexicano que tuvo un papel clave durante la Revolución Mexicana. Nació en 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y al inicio de la Revolución se unió al movimiento contra Porfirio Díaz. Después del asesinato de Francisco I. Madero en 1913, Carranza encabezó el movimiento constitucional contra el gobierno de Victoriano Huerta. Al triunfo de los constitucionalistas, Carranza llegó al poder y promovió la Constitución Mexicana de 1917, uno de los documentos más importantes de la historia del país. Sin embargo, tuvo diferencias con otros revolucionarios, como Emiliano Zapata y Francisco Villa, porque mientras Zapata exigía una reforma agraria profunda, Carranza buscaba consolidar un nuevo gobierno bajo sus propias condiciones. Como nota importante, vale mencionar que Venustiano Carranza fue uno de los hombres que ayudó a cambiar el rumbo de México, pero la misma revolución que lo llevó al poder también lo enfrentó con antiguos aliados, entre ellos Emiliano Zapata. El ejército de Emiliano Zapata, conocido como el Ejército Libertador del Sur, estuvo formado principalmente por campesinos de Morelos y otros estados del sur de México, que se unieron a su causa por la defensa de sus tierras y comunidades. No era un ejército tradicional con grandes recursos. Muchos de sus integrantes eran hombres del campo que conocían los caminos, montañas y pueblos de la región. Luchaban bajo el lema Tierra y Libertad, buscando recuperar las tierras que habían perdido frente a las grandes haciendas. Estos campesinos cambiaron el arado por el fusil para defender aquello que consideraban más valioso, que es la tierra donde habían nacido sus familias. Quiero mencionarles que detrás del bigote, el sombrero y la mirada firme de Emiliano Zapata existió un hombre de carácter reservado y enigmático. No era alguien que buscaba los reflectores ni los grandes discursos. Prefería observar, escuchar y hablar solo cuando sus palabras tenían un propósito. Quienes convivieron con él lo describían como un hombre serio, disciplinado y desconfiado con aquellos que podían traicionar su causa.
Esa forma de ser hizo que muchos lo vieran como una figura difícil de descifrar. Un líder que mantenía sus pensamientos más profundos protegidos bajo una apariencia tranquila. Tal vez por eso, con el paso de los años, Emiliano Zapata no solo se convirtió en un personaje histórico, también en una leyenda rodeada de respeto, temor y misterio. Algo oculto de la historia personal de Emiliano Zapata que no muchos conocemos es que más allá de batallas, Emiliano Zapata tenía una gran pasión por los caballos. Para él no eran solamente un medio de transporte durante la guerra, eran compañeros de camino, símbolos de libertad y parte de la identidad del hombre del campo. Desde joven destacó por su habilidad como jinete. Su imagen con sombrero, traje de charro y montado en un caballo se convirtió en una de las estampas más poderosas de la Revolución Mexicana. Se decía que conocía muy bien a sus animales y que cuidaba detalle a detalle su alimentación y su entrenamiento. En los caminos de Morelos, la figura de Zapata y su caballo se volvió casi legendaria. Un hombre que parecía desaparecer entre las montañas, junto con sus tropas, y regresar cuando la lucha lo exigía. Quizás por eso, con el paso de los años, el caballo quedó unido para siempre a la imagen del caudillo del sur. Porque para Zapata cabalgar no era solo avanzar por un camino, era representar la libertad para los que estaban dispuestos a luchar. Con el paso de los años, la personalidad de Emiliano Zapata quedó rodeada de leyendas. Algunos lo describían como un hombre serio, orgulloso y de pocas palabras. Otros hablaban de su mirada firme y de su gran desconfianza a quienes podían traicionar. Se decía que era un líder que imponía respeto sin necesidad de grandes discursos. Un hombre de carácter fuerte que prefería demostrar sus ideales con acciones. Entre la historia y la leyenda de Zapata, Zapata terminó convirtiéndose en una figura difícil de descifrar. Para unos era un héroe, para otros un rebelde, pero siempre un hombre que dejó una huella imposible de borrar. Él es Emiliano Zapata. Un detalle que no se menciona mucho de Emiliano Zapata es que contrajo matrimonio con Josefa Espejo en 1911, una mujer de una familia acomodada de Morelos que estuvo a su lado durante los años difíciles. Sin embargo, debido a su vida en campaña y a la naturaleza de la revolución, su relación estuvo marcada por las ausencias y los peligros. También se le atribuyen otros romances, entre ellos con Piedad Pérez y otras mujeres de la época. Algunas historias cuentan que Zapata era un hombre admirado por su presencia, su carácter fuerte y su imagen de líder, aunque muchos detalles de su vida amorosa quedaron entre la realidad y la leyenda. Así es que detrás del caudillo del sur existía un hombre que no solo luchaba por la tierra, también enfrentaba sus propias batallas personales, lejos del campo de guerra. Pero ya hablando del campo de guerra, y para tener un ejército revolucionario fuerte, no era sencillo mantenerlo. El Ejército Libertador del Sur, formado por gran parte de campesinos, necesitaba armas, alimento, caballos y recursos para continuar su lucha. Zapata obtenía apoyo principalmente de las comunidades campesinas, que simpatizaban con su causa. También se financiaban mediante aportaciones de pueblos aliados y durante los combates, con recursos obtenidos de las haciendas tomadas bajo el control zapatista. Y en algunos casos, los revolucionarios exigían contribuciones a propietarios y comerciantes de las zonas que dominaban. Pero a diferencia de otros ejércitos revolucionarios que llegaron a controlar grandes recursos económicos,
El movimiento zapatista siempre tuvo una estructura más cercana a una guerra campesina, dependiendo del apoyo de su propia gente. La fuerza de Zapata no estaba en tener al ejército más rico ni a las armas más modernas, estaba en que miles de campesinos sentían que defendían una causa propia. Vale mencionar que muchos a través de los años se han preguntado que si Zapata escondió algún tipo de tesoro. Y la realidad histórica es que no existe evidencia comprobada de que Zapata haya escondido un gran tesoro personal, como los que aparecen en las leyendas. A diferencia de otros personajes de la revolución asociados con grandes fortunas, Zapata era conocido por mantener un estilo de vida más ligado al campo y a su causa campesina. Pero durante décadas han circulado historias sobre supuestos tesoros ocultos de Emiliano Zapata entre las montañas y los pueblos de Morelos. Sin embargo, más que las riquezas personales, lo que los zapatistas protegían eran armas, documentos y recursos necesarios para continuar su lucha. Y ahora vayamos a uno de los encuentros y de los momentos más interesantes de la Revolución Mexicana. Durante años, Emiliano Zapata y Francisco Villa fueron dos leyendas que luchaban por separado. Uno defendiendo las tierras de los campesinos del sur y el otro comandando a la poderosa División del Norte. Pero en 1914, sus caminos finalmente se cruzaron en un momento que quedó grabado en la historia de México. Después de la caída de Victoriano Huerta, ambos movimientos revolucionarios llegaron a la Ciudad de México. Su primer gran encuentro ocurrió en el marco de la entrada de los ejércitos revolucionarios y posteriormente en la Convención de Aguascalientes, donde buscaban definir el futuro del país. A diferencia de muchos líderes revolucionarios, Zapata y Villa tuvieron una conexión basada en una idea común: el rechazo al poder de los antiguos gobiernos y la defensa de las demandas populares. Una de las escenas más recordadas ocurrió en la Ciudad de México en diciembre de 1914. Cuando ambos líderes se encontraron en el Palacio Nacional. La imagen de Villa sentado en la silla presidencial y Zapata a su lado se convirtió en uno de los símbolos de la unión momentánea entre el norte y el sur. Dos hombres, dos mundos distintos se encontraron frente a frente. Villa, el centauro del norte; Zapata, el caudillo del sur. Por un instante, parecía que la revolución tenía unidos a dos de sus hombres más poderosos, pero esa alianza sería tan breve como intensa. Mas, sin embargo, el 10 de abril de 1919, el destino de Emiliano Zapata estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Atraído por la aparente traición de un oficial que prometía unirse a su causa, el caudillo del sur cabalgó hacia la hacienda de Chinameca sin imaginar que cada paso lo acercaba a una emboscada cuidadosamente planeada. Cuando cruzó el portón principal, sonó el toque de honor. Por un instante todo parecía un recibimiento militar, pero en cuestión de segundos el silencio fue roto por una lluvia de disparos. Emiliano Zapata cayó de su caballo y con eso nació uno de los mayores misterios de la Revolución Mexicana. Muchos campesinos se negaron a creer que había muerto. Algunos juraban haberlo visto escapar hacia las montañas de Morelos. Otros afirmaban que el hombre abatido en Chinameca era un doble. La leyenda era tan poderosa que durante años hubo quienes aseguraban que Zapata seguía vivo, esperando el momento para regresar y reclamar justicia por los más humildes. Y así es como se dice que el poder tiene un precio. Y en México existe una leyenda que ha sobrevivido por más de un siglo. Una historia que comenzó tras los años más sangrientos de la Revolución Mexicana y que muchos conocen
como el misterio de la silla presidencial embrujada. La historia cuenta que, después de que Villa y Zapata entraron juntos a la Ciudad de México en diciembre de 1914 y visitaron el Palacio Nacional, llegaron al famoso salón donde estaba la silla presidencial. Según la leyenda, Villa habría invitado a Zapata a sentarse en ella, pero el líder del sur se había negado y había dicho algo parecido a: esa silla está maldita. Todo aquel que se siente en ella terminará perdiendo la vida o traicionado por sus ideales. Villa y Zapata llegan aquí a la Ciudad de México, están aquí en el Palacio, en el despacho presidencial. Esa es la foto de donde están sentados. Villa en la silla presidencial. Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque sostuvo que estaba embrujada. Yo no sé si estaba embrujada o no. De todas maneras, antes de que yo llegara, la mandé a limpiar.